Buenas, me presento, mi nombre es Humberlis Colomena y en el día de hoy les voy a hablar de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva a través de una línea del tiempo que estaba de 1920 al 2024 y esta va a ser socializada por décadas. Entonces vamos a comenzar hablando de la primera década que estaba de 1920 a 1930. En el hito internacional, en 1924, la Declaración de Ginebra reconoció los derechos de los niños, incluyendo su desarrollo físico, mental y social, marcando el inicio del reconocimiento de derechos que más tarde influiría en la educación inclusiva. En su hito nacional, en 1922, la Ley 39 estableció la educación primaria gratuita y obligatoria en Colombia, ampliando el acceso educativo, aunque sin enfocarse en inclusión. En esta primera década podíamos ver que se garantizaba o se creó el derecho de todos los niños, pero no se incluía ni la educación inclusiva ni la palabra inclusión existía en ellas. En la segunda década, que es de 1930 a 1940, en su hito internacional, en 1934, la Fundación de Burreau Internacional de Educación promovió las políticas para reducir desigualdades educativas globales. Y en su hito nacional, en 1935, la Ley del 68 fortaleció la educación pública en Colombia y amplió coberturas en áreas rurales, promoviendo así la equidad educativa. En esta tercera década, que es de 1940 a 1950, en su hito internacional, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció la educación como un derecho humano, base para la inclusión y la equidad. Y en el hito nacional, en 1946, en la Ley 92, se reorganizó la educación en Colombia, mejorando la alfabetización y el acceso en sectores rurales. Podemos ver ya que en esta última década ya se hablaba de lo que era inclusión y equidad. En la cuarta década, que estaba de 1950 a 1960, en su hito internacional en 1956, la UNESCO impulsa la educación primaria universal, promoviendo el acceso equitativo para grupos vulnerables. Y en el hito nacional en 1957, el SENA brindó información técnica gratuita a sectores vulnerables, mejorando así el acceso tanto laboral como social. En la quinta década, que estaba de 1960 a 1970, en su hito internacional, la Declaración de los Derechos de los Niños reafirmó el derecho a la educación para todos los niños, incluyendo los niños más vulnerables. Y en el hito nacional, que va de 1968, la Ley 115 reorganizó el sistema educativo colombiano, ampliando el acceso, pero con un enfoque limitado en inclusión. Ya se comienza a hablar con el enfoque de la inclusión, teniendo en cuenta que aquí nos menciona que este es limitado. Y en la sexta década, que esta va de 1970 a 1980, en su hito internacional nos dice que la UNESCO promovió integrar estudiantes con discapacidades en escuelas regulares, un avance en educación inclusiva global. Y en el hito nacional, en 1976, Colombia creó el sistema de integración de educación especial, sentando bases para la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Podemos observar que como van pasando las décadas, se va aumentando todo lo que es el tema de la inclusión, tanto de niños con discapacidad o con otro tipo de condiciones especiales
que les permitían tener una educación de calidad para todos. En la séptima década, que estaba de 1980 a 1990, en el hito internacional en 1990, la Declaración Mundial de Huntington marcó un compromiso global para garantizar la educación básica, inclusiva y equitativa. En su hito nacional, en 1994, la Ley 115 consolidó el derecho a la educación para estudiantes con necesidades especiales, promoviendo inclusión en aulas regulares. En la octava década, en el hito internacional, la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos en 1990, la educación inclusiva se estableció como una meta global en Hilton, influyendo en políticas educativas internacionales. En el hito nacional, la Ley 762 del 2002, que son las reformas educativas en Colombia, estas adelantaron varias reformas que buscaron promover la educación exclusiva, especialmente en relación con la atención a estudiantes con discapacidades y necesidades educativas especiales. En una década que estaba del 2000 al 2010, en su hito internacional en 2006, la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad destacó la educación inclusiva como derecho fundamental. En el hito nacional, en el 2009, Colombia ratificó la convención con la Ley 1346, comprometiéndose a garantizar la educación inclusiva para personas con discapacidad. En la décima década, que estaba del 2010 al 2020, en su hito internacional en el 2015, la ODS, en la Agenda 2023, se priorizó la educación inclusiva y equitativa como un objetivo global. En el hito nacional en el 2013, la Ley 1618 impulsó ajustes razonables en instituciones educativas para garantizar la inclusión de personas con discapacidad. En esta última década, que estaba del 2020 al 2024, en su hito internacional, en el 2021, la UNESCO enfatizó el rol de la educación inclusiva en la recuperación post-COVID y la transformación digital. Y en el hito nacional, en el 2022, el decreto 1421 reglamentó la educación inclusiva en Colombia, asegurando accesibilidad, formación docente y ajustes curriculares para estudiantes con discapacidad. Y así terminamos nuestra línea del tiempo, observando que a como iban pasando las décadas se iba impulsando, implementando, incrementando todo lo que era la educación inclusiva y la inclusión.